En esta oportunidad, hermanos, tal como anunciamos el domingo anterior, íbamos a tocar un tema un poco, dijéramos, es como ir, hermanos, a 100 por hora, y de repente ahí enfrente encontramos un cruce y tenemos que cruzar de manera brusca y tomamos esa ruta, y ya no, como que no siguiéramos en la misma línea. Sin embargo, nosotros tenemos que comprender de qué se está tratando la enseñanza de hoy. El tema de hoy se titula: no le deis lo santo a los perros, ni le deis los santos a los cerdos. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver los perros y los cerdos en una reunión de adoración, de alabanza o de prédica? Sin embargo, hermanos, hay gran enseñanza para nosotros en esta hora. Por supuesto que esta es una declaración que cualquiera al oírlo le invita a cuestionarse de qué se trata. Y entonces surge del texto, diríamos, esa interrogante de decir, ¿a qué se debe? Yo le invito a que nuevamente abra conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo. Vamos a leer una vez más desde el versículo 1 hasta el 6, para que se dé cuenta lo brusco que de repente se mira el cambio de hilación de pensamiento. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos bendiga y que nos dé un corazón, hermanos, atento para recibir su palabra. Amén. Amén. Padre precioso, invocamos una vez más tu santo y precioso nombre, y así como al principio de esta reunión nos encomendamos y nos pusimos en tus preciosas manos, una vez más también, Señor, te pedimos, te rogamos que nos des un corazón con discernimiento, nos des sabiduría del Espíritu Santo, Señor, y que nos hagas comprender y valorizar tu bendita palabra. Amén. Bendice a mis amados hermanos, los que están aquí presentes, y aquellos que de manera virtual tú también les permites oír y recibir esta palabra. Sí, Señor. Sea así, Señor amado, tu bendición sobre nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Por qué decimos que es un cambio de pensamiento brusco? Hermano, porque usted se recordará que la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de este texto del 1 al 5, acerca de no juzgar a nadie, ¿verdad? Que no debemos de juzgar, porque la Biblia nos dice que vamos a ser juzgados, y de la misma manera como usted juzga, pues de la misma forma, tarde o temprano, usted va a ser juzgado. Se recordarán de que hay 3 tipos de juicios, ¿verdad? Quiero refrescarle su memoria. Aquel juicio que tiene que ver con los no creyentes, cuando el Señor se pare y ponga a la derecha las ovejas y a la izquierda los corderos. Pero también estuvimos hablando del juicio directo que el Señor envía cuando aquellos que son tomados como sus hijos, y si sus hijos caminan en rebeldía, si sus hijos caminan en el pecado, entonces, hermanos, Dios disciplina, porque dice la palabra que al que toma por hijo, Dios le disciplina. Si usted, habiendo hecho lo incorrecto, si usted habiendo cometido alguna falta, no es disciplinado,
pues entonces valdría la pena examinar el corazón, porque dice que el Señor no disciplina a los que no son sus hijos, pero a sus hijos sí el Señor les disciplina. Entonces veíamos ese tipo de juicio. Pero también hablábamos del juicio, hermanos, que hemos de recibir cuando sea celebrado el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es cuando usted ha de ser recompensado según la manera como usted le sirvió al Señor. Si usted le sirvió con corazón sincero, si usted le sirvió con integridad, si usted le sirvió ¿qué le puedo decir, hermano? Con todo su amor y dedicación, la palabra del Señor nos señala de que para el Señor ese servicio es como un servicio que puede valorizarse como el oro, como la plata, como el diamante. Sin embargo, si usted sirvió para ser visto, para ganar algún reconocimiento, si usted fue un servidor para sentirse bien, usted, probablemente, hermanos, tal servicio sea calificado como heno, paja y hojarasca, que cuando es probado con el fuego, entonces dice que no resiste y es quemado. Pero se nos viene hablando, hermanos, de no juzgar. Con todo y eso, yo creo que usted recordará de que estábamos diciendo que aunque el Señor estaba diciendo no juzguéis, eso no quería decir de que no deberíamos de juzgar las cosas. Por supuesto, Dios nos lleva a juzgar, pero que quiere que juzguemos no como juzgaban los fariseos, no como juzgaban los escribas, que ellos lo que hacían era juzgar, hermanos, señalar el pecado, señalar el error de las personas, pero para enseñorearse, para que ellos pudieran ser considerados como vidas dignas y justas de juzgar a los demás. Recuerde que estábamos hablando de que el Señor ha puesto en mira a los fariseos y a los escribas, y también por supuesto a los saduceos. Así que, hermanos, ¿qué le puedo decir? Entonces, ¿hay que juzgar? Sí, hay que juzgar. Usted, por ejemplo, en su casa, si usted tuviera varios hijos y uno de ellos hace una cosa y otro de ellos y comienza a haber un conflicto entre ellos, usted juzga y le dice: mira, tú te equivocaste. Yo me recuerdo, hermanos, yo le invito a que lea un libro que se llama La biografía de Watchman Nee, o la biografía de Ni Tu Che, un servidor del Señor precioso, hermanos, en la China. Cuando él estaba siendo discipulado por una hermana que fue su mentora, resulta, hermanos, que tremendo. Estos dos hermanos servidores del Señor, los dos se discutían un problema, se discutían algo que los llevaba a los dos a un conflicto. Entonces lo que hicieron es, bueno, ellos dijeron: como nosotros no podemos resolver este problema, vamos donde la hermana y que ella juzgue y nos diga quién de los dos tiene la razón. Y entonces, hermanos, se fueron los dos hermanos. Watchman Nee, según él, tenía el 100% de la razón, tenía los versículos bíblicos adecuados, tenía toda la conducta adecuada, y para él el otro hermano estaba equivocado. Y llegan los dos y le plantean el problema, y entonces le dice: ajá, hermana, ahora dígame cuál dijo Watchman Nee, dígame cuál de los dos tiene la razón. Y la hermana le dijo: tu hermano tiene la razón. Cuando le dijeron a esto al hermano Watchman Nee, estaba que quería que la tierra se lo tragara, porque según él tenía la razón. Y entonces él comienza a discutir, él comienza a reclamar, él comienza a justificar. Y entonces, con el corazón herido, se queda ahí sentado. El otro hermano se va, y entonces le dice a la hermana: hermana, yo no entiendo cómo usted está juzgando. ¿Por qué le da la razón a él si a mí me respalda todo lo que dice la Escritura? Y le dice: mira, Nee, le dice, todo lo que tú has hecho, tú tienes la razón. En realidad, el que está equivocado es tu hermano. Pero tú, por la manera que viviste a reclamar la justicia, a ponerte como superior a tu hermano, como queriendo decir: yo soy aquí, ese orgullo y ese egoísmo, le dice, ha cegado tu mentalidad.
porque tu otro hermano es más débil que tú. Tú eres un hermano mayor, tú eres un hermano que tiene más madurez. Que no hubieras procedido ni actuado de la manera como actuaste con él. Así que, hermanos, muchas veces nosotros nos damos cuenta que probablemente tú tengas la razón, pero ¿cómo juzgas? Estuvimos aprendiendo que no debemos de juzgar a nadie sin antes no nos examinamos nosotros mismos, sin antes no revisamos que tengamos una viga para nosotros poder juzgar al hermano que tiene una pajita en su ojo. Que antes de sacarle la paja del ojo a nuestro hermano, debiéramos de examinar si entre nosotros no existe una gran viga totota que entonces, hermanos, nos impide juzgar adecuadamente. Porque hay que juzgar, sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de la manera adecuada. Ese es el punto que nuestro Señor viene hablando. Pero, hermanos, de repente nos habla el Señor de los perros y de los cerdos. Esto nos da a entender que también nosotros debemos de discernir y debemos de juzgar quiénes son aquellos que son perros y quiénes son aquellos que son los cerdos. Es increíble que usted en la Biblia va a ver casi siempre que cuando el Señor habla de los cerdos, habla de los perros. Es una dualidad. Pero sí le puedo decir, hermanos, de que usted y yo somos llamados a juzgar. Por ejemplo, imagínense si hay problemas en la iglesia, hermanos, y no se juzga. Lo que puede suceder es una división. ¿Por qué? Por no juzgar o por no corregir en base a la palabra del Señor. Hay personas, hermanos, que son tan hipersensibles que cuando se aplica la disciplina en la iglesia, lo que hace es irse. Y no entienden. O sea, sus vidas no han sido formadas a la luz de las Escrituras. Yo oro porque esta pequeña iglesia realmente tenga una formación bíblica, que pueda actuar y proceder en base a lo que dice la palabra y no en base a resentimientos y en base a sentimientos. Hermano, mire, por ejemplo, usted encontrará cómo es que se puede juzgar. Hay una, ¿cómo le dije? Parábola, si usted me lo permite, ¿verdad? Por ejemplo, con David. Un día llega el profeta Natán a visitar a David y le dice: David, tengo algo que contarte para que aquí exista un juicio. Claro, no dice así, pero más o menos da la idea. Fíjate, le dice, que había un hombre que había comprado una corderita, una ovejita. Le tenía tanto amor, era chiquitita, la cuidaba y ella creció junto a él, junto a su familia. Y esa corderita, si usted busca el pasaje 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 13. Y esa corderita dice, su amo la cuidaba, la quería. Es más, hasta dormía con ella. Le tenía tanto cariño, le tenía tanto afecto. Era un amor con esa familia. Y de repente, un hombre rico que vivía a la par de él, fue visitado por un amigo de él. Y entonces no quiso sacrificar a las demás corderitas para darle de comer, que lo que hizo fue irse donde el pobrecito y le quitó la única oveja que tenía, la que tanto amaba, la que tanto quería, y esa la sacrificó y con esa celebró. Inmediatamente David estaba entendiendo: no, esto no es cuentecito de las 1001 noches. Esto es algo que ha sucedido. Este profeta no va a venir a decirme algo solamente para entretenerme. Le dice: el tal, dice, sea juzgado y sea sentenciado, que le dé 4 por 1, 4 ovejas. ¿Quién es ese hombre? Y entonces le dijo el profeta Natán: David, tú eres ese hombre. Porque tú, le dices, Dios te ha puesto en este gobierno, en este reino. Hay tantas mujeres que tú pudieras haber escogido entre tantas. ¿Y por qué se te ocurrió agarrar a Betsabé, una mujer que Urías Eteo la amaba tanto, y mandaste a matar a Urías a espada de los enemigos?
por cuanto que hiciste esto, el Señor te juzga. Y entonces el Señor le dijo, esto te va a suceder. Siempre en tu reino vas a tener problemas. Siempre en tu reino tus enemigos van a tener la espada levantada, por cuanto que tú no consideraste esta falta. Entonces, ¿qué estamos viendo allí, hermano? ¿Se está juzgando o no se está juzgando? Ay, en la iglesia no se va a juzgar, hermano. En la iglesia se va a hacer uno de ojo chinito, como que no pasa nada. Si entre hermanos pasa algo, hermanos, eso se tiene que hablar. Y conforme a la Escritura. Y actuar conforme a la Escritura. Una vez yo hice una pregunta a la iglesia, porque estábamos hablando acerca de el tema que estuvimos abordando por durante varios días. Era una iglesia con propósito. No sé cuántos se recordarán. Una iglesia con propósito. Pero dentro de esas había un tema que se llamaba la disciplina dentro de la iglesia. Y entonces decíamos nosotros, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a ser disciplinados cuando suceda? Todos levantaron la mano. Todos levantaron la mano. Hermano, y todo era pura pantalla para algunos. Todo es pura barniz. Porque a la hora de la hora, cuando sucedían cosas, cuando pasaban cosas, y el pastor tenía que corregir, ¿sabe qué? Y hay algunos hermanos que me han dicho, oiga hermano, ¿y por qué fulano de tal ya no lo vea? ¿De veras quiere saber? Entonces le digo, sucedió esto, esto, esto y esto. ¿Qué sucede? Se juzga en base a lo que dice la palabra. En los servidores de Dios también se juzga, hermanos. El apóstol Pablo, si lo vemos en el Nuevo Testamento, vemos como el apóstol Pablo juzga a aquellos malos servidores que, hermanos, sirviendo al Señor, empezaron a traer divisiones. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 19 al 20. El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo que tuviera cuidado de aquellos hermanos que eran vidas, que habían caminado en algún momento en la fe y de repente se apartaron. En este caso hablamos de 3 personas, Himeneo, Alejandro y Fileto, servidores del Señor. Dice 1 Timoteo 1, 19, 20, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, dice, naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué dice? Algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, y ve aquí cómo juzgó el apóstol Pablo, a los cuales entregué, ¿cómo dice? A Satanás para que aprendan a qué, hermano, a no blasfemar. Y así el apóstol Pablo, ¿qué está haciendo Pablo? Corrigiendo lo deficiente dentro de la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 al 18, Pablo le dice a Timoteo, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son quienes, dice, otra vez son los mismos, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y entonces dice que trastornan la fe de algunos. Mis amados hermanos, ¿por qué estoy trayendo a colación esto? Porque usted se dará cuenta que aunque nuestro Señor Jesucristo dijo, no juzguéis a nadie para no ser juzgado, hay un momento en que se juzga, ¿verdad? Pero que se juzga, hermanos, no para culpar, no para avergonzar, no para destruir, no, se juzga como con misericordia. Se juzga como que el que va a juzgar dice, antes de yo de juzgar a mi hermano, debo de juzgarme a mí mismo y ver que qué gran bigotota pudiera haber en mi vida, y considerándome a mí mismo y con el temor de Dios poder juzgar a mi hermano, no para avergonzarlo, no para demostrarle que yo soy el que siempre tengo la razón, no, para ayudarle a mi hermano a corregir si hay algo que realmente a la luz de la palabra de Dios no está de esa forma. Pero entonces, ¿cómo se debe de corregir? Con humildad. ¿Cómo se debe de corregir? Con misericordia. ¿Cómo se debe de corregir? Considerándonos a nosotros primeramente antes de señalar a los demás. La palabra del Señor aquí nos muestra que David
alguien que se había equivocado, necesitaba ser juzgado. Los servidores aquí, ¿usted cree que Emineo, Fileto y estos hermanos no fueron primeramente amonestados? ¿No fue Pablo y habló primeramente con ellos y les dijo, mire, corrijan? Al no querer corregir, la palabra de Dios nos dice, entonces, si ellos no quieren ser corregidos, entonces tienes que, ¿qué dice la Biblia? Desecharlos. Vea lo que dice la palabra, Tito capítulo 3, versículo 10. Al hombre que causa divisiones después de una y otra, ¿qué dice? Amonestación. De otra amonestación, ¿qué hay que hacer con esa persona? Dice Pablo. Después de que se le ha rogado, después de que se le ha platicado, después de que se le ha expuesto, pero aún así puede más el orgullo, puede más el egoísmo, entonces la palabra del Señor nos enseña, hay dolorosamente que desecharlo. ¿Qué? ¿Para que se vaya al infierno? No, hermano, porque puede que esa vida siga siendo creyente, pero que dentro de, en este caso Timoteo estaba en Corinto. Lo que estaba diciéndole Pablo es, hay que decirle entonces, si tú no quieres comprender, como decía aquella escritura, que si tu hermano ha pecado contra ti, ve tú y platica con él. Si tu hermano no entiende después de que tú has platicado con él, búscate a otro testigo para que vayas y platiquen y lo convenzan. Si después de que le llevaste a este no comprende, entonces díselo a los ancianos. Y si con los ancianos también no quiere, díselo a la iglesia. Y si con la iglesia entonces no quiere, ¿qué hay que hacer, hermano? ¿Qué dice la palabra? Tenle por gentil y publicano. Eso es lo que el Señor hace. Pero ahora entramos aquí en este pasaje que nos habla de no de hilo santo a los perros. Aquí de lo que se nos habla es que hay que juzgar, que hay que discernir quiénes son los perros y quiénes son, ya iba a decir, los gatos. ¿Quiénes son los perros y los cerdos? Y entonces nosotros aquí vamos a necesitar tener discernimiento. Esa es la palabra. La clave aquí es discernimiento. Quizás yo le hubiera puesto otro tema, hermanos. En lugar de señalar que no den lo santo a los perros ni a los cerdos, quizás yo el tema que hubiera puesto sería quizás el discernimiento del cristiano. Quedaría muy bien. Así que si usted me lo soporta, agarre este segundo tema, el discernimiento. ¿Por qué? Porque yo necesito discernir si con la persona que estoy tratando es un perro que le ama al Señor de manera metafórica o un cerdo, porque de eso se trata, hermanos, ¿verdad? Entonces yo necesito saber cómo discernir. La palabra nos enseña, hermanos, que el discernimiento es un don de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. ¿Qué es discernir? Discernir es poder descubrir aquello que realmente tiene su origen en la verdad, aquello que realmente viene de Dios, hermanos, o poder diferenciar entre aquello que es nacido de la carne, nacido de un corazón lleno de orgullo, un corazón herido. Si su manera de actuar viene de una vida llena de amor, llena de Dios, y actuó de esa forma, entonces el discernimiento es poder percibir si aquello que se está viendo procede de Dios o procede de otro origen, porque hay veces, hermanos, que aquellos actos pueden venir inclusive de las puras tinieblas, de los espíritus de Satanás, que, hermanos, están hostigando a la iglesia o al que no es creyente. Entonces, que el pastor, para juzgar, necesita discernir si esto viene de Dios, si esto viene de la carne o esto viene de las tinieblas. Pero para discernir, hermanos, hay dos maneras de cómo discernir. Una es un don de Dios. El saber discernir, puede que usted, hermano, no haya estudiado mucha teología, no haya tenido mucha preparación académica. Sin embargo, Dios soberanamente, al ser un hijo de Dios, le demuestra que usted tiene el don del discernimiento.
Vean lo que dice 1 Corintios 12:10. Y a otro el hacer milagros, a otro profecía, y a otro, ¿qué dice? Discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua, etcétera, etcétera. Está hablando de los dones del Espíritu. Entonces, ¿cómo tener discernimiento? En primer lugar, usted pudiera decirle a Dios: Señor, yo soy torpe para juzgar. Yo no sé cómo voy a juzgar entre esto y esto. Como Salomón, que decía: Señor, yo soy muy muchacho, ¿cómo puedo juzgar esto? Pero el Señor lo llenó de sabiduría. Entonces, una de las maneras de tener discernimiento es a través del don de Dios. Pero la otra manera de poder tener discernimiento tiene que ver, hermanos, por la madurez, por la experiencia, por el ejercicio del servicio en el Señor, por el conocimiento de la palabra. Usted puede diferenciar, usted puede discernir, y usted puede realmente, hermanos, poder diferenciar entre lo uno y lo otro. Cuando sus sentidos espirituales son ejercitados, usted dice: esta persona está juzgando desde un corazón herido, desde un corazón lleno de la carne. O esta persona realmente está actuando porque Dios le puso este sentir, y esto tiene su origen en Dios. Vea, por ejemplo, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos habla de este discernimiento como resultado de alguien que han pasado los años, ha caminado con Dios y discierne que aquello puede ser o que conoce cuál es su origen. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vea, para que comprobéis, ¿qué dice? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero, hermanos, aquí hay una transformación de entendimiento. Esa persona ha alcanzado a tener una madurez, un crecimiento, y puede juzgar las cosas. Esto coincide con lo que dice Hebreos capítulo 5 y versículo 14, cuando el escritor dice que las vidas por el ejercicio llegan a tener la madurez para poder diferenciar. Como dijo la abuelita: yo, cuando tú vienes, yo ya fui y vine de regreso. Entonces, ¿de qué está hablando eso? De la experiencia, ¿no es cierto, hermano? Sí. ¿Qué le dicen los reyes? Cuando tú vienes, yo ya fui y regresé más que 2 y 3 veces. ¿Qué le está diciendo? Yo ya soy viejo, yo ya soy vieja, y tengo el entendimiento y tengo la madurez. Lo mismo sucede en el Señor. Una vida que se ha ejercitado, que ha visto problema tras problema, que está viendo lo que dicen las Escrituras. Cuando viene una situación, uno dice: este anda ya por la carnuca. Este está actuando no en base a la palabra, sino en base a sus emociones, a sus sentimientos o resentimientos. Vea lo que dice el escritor en Hebreos 5:14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué, hermanos? En el discernimiento. En el discernimiento entre el bien y el mal. Amados hermanos, de ahí que hay una gran necesidad de que usted y yo estudiemos la palabra. ¿Me está escuchando? De ahí la gran imperante necesidad de que usted sea una vida estudiosa de las Sagradas Escrituras. ¿Sabe qué le puede adolecer tanto a un pastor? Que después de tener tantos años con una congregación, su congregación no sean vidas que amen la palabra. Y eso a un pastor le puede causar mucho dolor, porque por más que se les ha estado exponiendo, enseñando, dirigiendo, hermano, ni siquiera logran leer la Biblia durante la semana. Hay veces mi esposa me dice: a mí también me duele, me dice, fíjate que dejo un libro para que lo estudiemos durante la semana y solo son 2 paginitas. Y entonces cuando vamos a tener la reunión, ni siquiera han tocado el libro, ni siquiera han estudiado, ni siquiera han leído. Oiga, hermano, entonces es un pueblo que no discierne, que no entiende, y que solamente vive del momentito, de la reunión del momentito.
pero que en lo personal no es diligente en estudiar las Sagradas Escrituras. Y por eso es que muchas veces se cae de error en error, porque no hay discernimiento, no hay comprensión. Y todo lo que se juzga desde los sentimientos, de las emociones, y no del entendimiento de la bendita palabra de nuestro Señor. Entonces nosotros entendemos que hay dos maneras de estudiar la Escritura. Una tiene que ver de manera telescópica, o sea, así en lo general. Pero ¿sabe usted la manera donde usted le puede sacar más provecho a la Escritura? Cuando usted la estudia de manera microscópica, es decir, logra ver detalle por detalle. Y yo quiero ver eso con usted, si me lo permite. A este estudio se le llama el estudio de exégesis. La palabra exégesis tiene que ver un examen al texto, al propio pasaje. Así que yo quiero ver con usted lo que dice el versículo 6. Dice, fíjese cómo nuestro Señor dice: no deis lo santo, Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, hermanos, una de las cosas que yo quiero que usted vea, pregunta número 1, ¿a quién le está diciendo esto el Señor? Usted ya lo sabe, se lo está diciendo a sus discípulos. Cuando dice no deis, y está hablando en plural, está diciendo: ustedes que son mis discípulos, que son mis seguidores, ustedes tengan cuidado de esto que les voy a decir. Ahora, pregunta: ¿es esto exclusivo solamente para los discípulos o lo abarca usted también? También. ¿Cuántos dicen amén? Que dicen, no, también esto va conmigo. Amén. Porque si usted es un cristiano, usted es llamado a ser discípulo de Cristo. Entonces, hermanos, esto no solamente era para los 12. Con respeto, con amor, con cariño y afecto le digo: hermano, esto es para usted también. Ahora, ¿a qué se refería con no deis? Bueno, hermanos, dice: no deis lo santo, no deis las perlas. ¿A qué se refería nuestro Señor? Yo voy a decir algo con humildad, hasta donde el Señor me permite ser humilde, porque todos somos soberbios, orgullosos y egoístas. Pero hermanos, voy a decir cosas en esta mañana que para algunos es teoría, para otros es una experiencia. Hay algunos de los que están aquí, hermanos, que esto es un cuento nada más. Hay otros que dicen: yo lo he experimentado, yo he pasado por eso. Así que no sé, hermano, usted identifíquese, usted responda. Usted diga: no, pues esto para mí es un cuento. No, pues esto para mí es una... ¿Por qué? Porque yo no he pasado por allí. Y hay otros que dicen: hermano, como dijo Pablo, ya no me molesten más, decía Pablo, porque sobre mí están las cicatrices de mis padecimientos. ¿De qué estaba hablando Pablo? Que él era un cristiano militante, no era un cristiano de domingo, de oír sermones. Era una vida, hermanos, participante del ministerio de Cristo y de su obra. Por eso digo, hay algunos aquí que esto va a ser teoría, y los que me están oyendo a través también de manera virtual por este video, para algunos de ustedes esto solamente es un cuento. Pero hay gente que yo sé que me está oyendo, que se va a identificar con esto que vamos a compartir en esta mañana. No deis, eso quiere decir a los discípulos, y dice: no deis lo santo. ¿Qué tiene que ver con lo santo? Es aquello que le pertenece a Dios, que se origina de Dios, como lo es su santo evangelio. El evangelio tiene que ver, hermanos, con algo santo, algo que viene de Dios, originado de Dios, y que es para la gloria del Señor. De eso se trata, del evangelio. No deis lo santo. Pero ¿de qué más? Nos habla de los perros. Ahora, hermano, nosotros hoy en día, mire,
allá en aquella época de Palestina, no le llamemos Palestina, porque en la época de nuestro Señor no existía la Palestina. Eso se lo pusieron los romanos como desquite para los, ¿cómo se llama?, para los judíos. La palabra Palestina tiene su origen en los filisteos. Así que usted ha oído hablar hoy de la Palestina que existe hoy en Israel. Esa palabra Palestina no está originada en Dios. Esa palabra Palestina tiene su origen en Filistea. De allí viene la palabra Palestina. Así que los pobres judíos de hoy en la actualidad están peleando con los filisteos. Si usted me pudiera comprender de esa forma. Los filisteos los tienen allí bien cerquita. Pero esa es harina de otro costal, disculpen que me estoy saliendo. Entonces, los perros, hermano, no son como los perros que tenemos hoy en día. Usted los tiene de mascota y dice, ay, qué bonito, lo mira en la calle con sus amos y allí bien cuidados. No, en la Biblia los perros eran animales, hermanos, callejeros, peligrosos, odiosos. Los perros no eran tanto de mascotas, sino, hermano, eran animales que tú tenías que tener mucho cuidado porque se te podían dejar venir. Eran animales que estaban en los basureros, eran animales que se te metían a robar lo que tú tenías. O sea, los perros eran animales peligrosos. No era como el que tú tienes en tu casita de mascota, que le das la comida, ¿verdad? Y lo tratas cuchi. No, hermanos, eran animales odiosos, peligrosos. Y entonces, hermanos, cuando se habla en la Biblia de los perros, no piense usted que se habla solamente, porque alguien dice, hermano, es que la Biblia de los perros se habla de los gentiles. En algún momento sí se habla de los que no eran judíos. Por ejemplo, en el Salmo 22, versículo 16, este es un salmo mesiánico, porque Cristo está diciendo, me han rodeado perros. ¿Y quiénes eran los que estaban allí? Los romanos. Los romanos. Pero por supuesto también estaba el pueblo que estaba en contra de él. Salmo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malhechores y me han horadado las manos y también el ¿qué dice? Los pies. Pero no, mis hermanos, esto de los perros, y yo voy a decirles claramente lo siguiente, esto de los perros se refiere a los fariseos y también a los escribas. ¿Por qué? Porque ellos trataron a nuestro Señor con desprecio, trataron de destruirlo, trataron realmente de deshacerse de él, andaban buscando qué error tenía, andaban buscando en qué palabras se equivocaba para luego destruirlo. De eso se trata. Pero también, entonces, si hablamos de los fariseos y hablamos de los escribas, entonces estamos hablando de los malos obreros, de los malos servidores del Señor. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 3 versículo 2, los comparó a perros. ¿Quiénes? Los malos servidores. Dice, cuidaos de ¿qué dice? De los perros. De los perros. Cuidaos de los malos ¿qué? Obreros. Pero se va a dar cuenta de quiénes. Cuidaos de ¿qué dice? De la falsa circuncisión. ¿Y quiénes eran los que cuidaban la falsa circuncisión? Pues los fariseos, los escribas, los que andaban con la ley diciendo, a ver en qué te equivocas para yo aplicarte el capítulo tal, inciso tal. Así que, mis hermanos, esto aplica para las personas que incluso tuercen las escrituras. Cuando estuve en Dominicana de misionero, mi esposa y yo estuvimos allá por 2 años. Un hermano al cual yo aprecio mucho me dijo, hermano, hay veces que uno como pastor tiene que tener los sentidos lo más afinados posible, porque cuando tú invitas a un predicador a que predique, mira, hay unos que bien se les nota que su doctrina está bien torcida, pero hay otros que son tan sutiles, tan finitos, que tienes que tener los sentidos bien
ejercitados para discernir. Porque ¿qué pasa? Me dice, el pueblo todo se lo come, me dice. Dice el pastor, amén, amén, dicen todos. Y dice una tontería o dice una doctrina desviada, y si el pastor dice, ¿cuántos dicen amén? Amén, dice la gente. Entonces te das cuenta, hermano. ¿Y quién es el que tiene que cuidar a las ovejas? Pues el pastor. Entonces, ¿quién es el que debe de tener los sentidos bien agudos? Pues el pastor, para cuidar a la grey. Vea una vez más segunda de Timoteo, cómo Pablo cuidaba de que la iglesia no se viera dañada. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo del 17 al 18. ¿Quiénes son los perros? Bueno, estamos diciendo, hermanos, según las escrituras, que los perros tenían que dirigirse con los malos obreros, en este caso los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Que eran los cuidadores de la circuncisión. Pero ve aquí, hermanos, también de aquellas vidas que desvían de la verdad a la iglesia. Segunda de Timoteo 2, 17 y 18. Nuevamente, el Señor, aquí Pablo habla de los mismos servidores, Himeneo y Fileto. Fíjese lo que dice. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son ¿quiénes? Himeneo y Fileto. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué es lo que hacen? Trastornan la fe de algunos. ¿Por qué? Por sus malas enseñanzas. Pablo estaba allí para corregir. Ahora, encontramos la siguiente palabra en Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo. Lo santo es el evangelio. Los perros, los malos obreros. Ni echéis vuestras perlas delante de Dios. Y la perla, hermano, cuando Cristo utilizaba el término de perlas, Él se refería prácticamente, hermanos, cuando habla de las perlas, nuestro Señor siempre habló del reino de los cielos. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. Cuando Cristo habló de que una mujer perdió y entonces no encontraba la perla, y que había un terreno y que lo compró, pero allí había una perla. ¿De qué nos habla la perla? La perla nos habla del reino de los cielos. Algo de gran valor, algo de gran aprecio. Hermano, ¿de qué nos habla el reino de los cielos? ¿No es cierto cuántas veces usted repitió el Padre Nuestro? ¿Verdad? Como el lorito. Yo, hermano, como dirigía el rosario, pues yo me acuerdo, hermano, que siendo monaguillo, siendo niño, mi mamá le encantaba. O sea, ella se sentía como pavo real, que su hijito, el niño menor, ya dirigía el rosario y ya, ¿me entiende? ¿Cuántas veces nos repetimos las Ave Marías y los Padres Nuestros? Hermano, pero nunca nos dimos cuenta qué dice el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro es algo hermoso, porque dice, venga a nosotros el ¿qué? Tu reino. Tu reino. Cristo, hermanos, cuando comenzó su ministerio vino para predicar el evangelio del reino. Y todo tiene que ver con el reino de los cielos. ¿Por qué es tan valioso? ¿Por qué es como una perla el reino de los cielos? Porque nos habla del conocimiento de nuestro gran Dios, de nuestro gran Rey, de nuestro gran Señor. El reino de los cielos nos habla del Rey. Aleluya. Si el reino de los cielos tiene algún valor, es por causa del Rey. Aleluya. Por eso entonces es tan valioso, porque nos habla de los atributos de Dios. Nos habla también de nuestro Señor Jesucristo y sus atributos. Nos habla de su voluntad. Todo esto, hermanos, nos habla el reino de los cielos. Nos habla de su propósito. Nos habla de su santidad. Nos habla de su gloria. Nos habla de la verdad. Nos habla del juicio. El reino de los cielos es como una perla de gran valor. Entonces el Señor dice, tengan cuidado. Tengan cuidado de no darle los santos a los perros. Y tengan cuidado de no darle a los cerdos aquellas perlas de gran valor. Y entonces llegamos a los cerdos. ¿Qué son los cerdos?
Bueno, hermanos, son los animales más odiados. Aquí usted no va, porque come su chuleta de cerdo, su ¿cómo le llama? No, la chuleta, ¿va? Y ay, qué sabroso. Pero quiero decirle que para el pueblo judío, para todos ellos, hermanos, la comida del cerdo era lo que ellos lo despreciaban. Realmente no, hermano. Es más, los que cuidaban los cerdos eran personas de mal prestigio, eran personas que no se querían meter con ellos. Los que cuidaban los cerdos. ¿Se acuerda del hijo pródigo que fue a cuidar el qué? Cerdos. ¿Se fue a cuidar cerdos? Ahora, ¿por qué los cerdos son menospreciados? Bueno, tienen pezuña hendida, son animales impuros, dice la Escritura. Pero fíjese que en todo Palestina, en todo Israel, en todo Egipto y a sus alrededores, los cerdos realmente, hermanos, no eran bien vistos. ¿Por qué? Por lo sucio que son. ¿De qué nos hablan los cerdos? Los cerdos nos hablan de, hermanos, que animales que siempre quieren regresar a lo sucio, que su naturaleza es estar en lo sucio. El cerdo nos habla de impureza. Dice, no le vayas a dar las perlas a lo impuro, a los cerdos. ¿Por qué? Otra característica de los cerdos son aquellos que usted los puede limpiar, pero siempre regresan, siempre vuelven. Aunque aparentemente fueron lavados y limpiados, regresan. Los cerdos es símbolo de paganismo. Los cerdos es símbolo de vileza. Los cerdos son símbolo de pereza. Los cerdos, hermanos, son símbolos de egoísmo. Pero por supuesto, cuando dice el Señor, no des lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos, nos están hablando de personas. Ahora, pregunta, ¿quiénes son estas personas? En aquel entonces se podía decir que eran los fariseos, los saduceos y tal vez alguna parte del pueblo que en realidad no apreciaban la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero ir más allá, hermanos. Vea lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. ¿Quiénes son estas personas? Estos son hombres que hablan malas cosas y que no entienden. ¿De quién está hablando? Miren, hermanos, alguien diría, ¿quiere decir, hermanos, que nosotros no le podemos hablar de Cristo a los que no son no cristianos? No, hermanos, no es eso. Es al contrario. Dios le ha dado una encomienda a usted para que predique el evangelio. Entonces, hermano, es que este tipo de personas es un tipo de personas especial, que solamente aquellos que tratan de hablar de Cristo a los demás han experimentado qué tipo de personas son. Déjenme explicarle. Cuando yo era un muchacho de 20 años, eso quiere decir que hace poquito, yo trabajaba en una empresa financiera. Y entonces yo era, ¿cómo se llama? Me habían dado ya siendo muchacho, me habían dado a mí una gerencia que era la de recuperación de mora. Ese era mi trabajo. Tenía a cargo algunos trabajadores. Pero lo que quiero decirles es que a la edad de 20 años, hermanos, Dios tuvo misericordia de mí. Y yo comencé a caminar en los caminos del Señor. A los 20 años. En el mes de agosto de ese año de 1980 yo me bauticé. Y comenzamos a caminar y en el camino también me encontré a la que hoy es mi esposa. A esa edad creo que nos conocimos. Eso quiere decir que ya tenemos más de 40 años de estar más o menos viéndonos cara a cara. Pero lo que le quiero decir, hermanos, es que yo el día lunes, yo llegaba habiendo escuchado la palabra del Señor el día domingo, yo llegaba el lunes
donde cada uno de mis amigos, y yo les hablaba, le hablaba a la secretaria, le hablaba a la secretaria auxiliar, le hablaba al contador, le hablaba al auxiliar de la contabilidad y les hablaba del Señor. Pero el contador principal tenía un odio, como dicen aquí, odio jarocho conmigo. Porque yo le hablaba de Cristo. Y él me decía: José Antonio, deje esas tonteras. Viva su juventud, me decía. Hoy cuando usted está bien chavo, sáquele provecho a esa juventud, me dice. Usted se ha metido en tonteras. Disfrútela. Hoy que está joven, disfrute su juventud. Y hermano, yo quiero decirle, cuando yo estaba preparando esta palabra y me acordé de eso, y le dije al Señor: Señor, mi juventud te la he dedicado a ti. Aleluya. Toda mi juventud ha sido dedicada a tu servicio. Desde que soy joven he andado, desde que tengo 20 años, hermano, y tengo 63. Voy a cumplir 63, no los he cumplido. Pero todos esos años se los he dedicado al Señor. Amén. Pero este contador se ensañaba, se burlaba, hermano, me menospreciaba. Un día se le pasó la mano. Era un día viernes a las 5 de la tarde, estábamos saliendo de la tarde. Me dio una palmada. Él era un hombre viejo, hermano, yo un muchachito de 20 años. Me golpeó en la palabra y me decía: pues sí, pobre de espíritu, me decía. Y se burlaba de mí, hermano, me menospreciaba, usted no tiene idea. Y era de esa gente que tiene la labia, o sea, la palabra la tiene así en la punta y que son, pero incisivos, y que te hacen sentir mal. A esa persona yo dejé de hablarle de Cristo, sin tener este entendimiento. Pero le quiero decir lo que le pasó a esa persona. Esa persona, hermanos, que el día viernes se burló, fue el día que más se ensañó de su servidor. Estábamos en la época de la guerrilla allá en mi país. El FMLN y estos partidos comunistas estaban peleándose, hermanos. Todavía no estaba declarado el día final que se le llamó, ¿verdad? La ofensiva final todavía no llegaba. Pero entonces el gobierno en las colonias, para tener dominio y que la guerrilla no fuera ganando terreno, estaba lo que se conocía la defensa civil. ¿Y eso qué era? Que entonces en las colonias agarraban una casa, ¿verdad? Y en esa casa se ponía la policía, y ahí estaban radiopatrullas, soldados y policías cuidando esa zona. Pues este señor del que yo le estoy hablando recién había comprado una casa nueva, y era esquina opuesta a la, ¿cómo se llama? A esta casa de la defensa civil. Y resulta que los muchachos de la guerrilla, desde un cerro, con bazucas, comenzaron a tirar los bazucazos en dirección a la defensa, a la casa de la defensa civil. Pero qué cosas, hermanos, todos los bazucazos fueron a dar a la casa de mi amigo el contador. Casa nueva, hermano, casa nueva de piso 1 y piso 2. Todos los bazucazos, un que otro bazucazo fue a caer a la casa de la defensa civil. Toda la mayor parte de los bazucazos le destruyeron la casa completamente. El día lunes no llegó al trabajo. Y fulano, pues no ha venido. Y de ahí no ha llamado. Día martes tampoco. Y entonces comenzaron a llamar. Nadie respondía el teléfono. En aquel entonces no habían celulares. Y de repente aparece el día miércoles. Y llegó y dijo: miren, dijo, he tenido que arreglar un problema, estoy instalándome en otro lugar, porque toda la casa, dijo, fue destruida. Hermano, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de personas que se burlan cuando tú les compartes del Evangelio. Por eso digo, estoy hablando algo que algunos ni siquiera eso han hecho. Esto es para algunos de los que están aquí, cuento, teoría, porque no tienen el valor de hablar y de ganar almas para Cristo, hermano.
solamente les gusta oír la palabra en la iglesia y con eso se limitan. Entonces esto no te va a parecer algo que te identifica, pero para aquellos que hemos andado en la calle, que hemos hablado a nuestros familiares, que nos hemos propuesto ganarlos para Cristo, a nuestros amigos, a nuestros primos, hermano, nos hemos encontrado con vidas que por poco y no nos han golpeado. Bueno, a mí me golpearon un día. Yo venía predicando en un camión y yo me recuerdo que venía con la Biblia así y venía agarrado del ¿cómo se diría? Del tubo. Y entonces yo le dije al chofer, ¿me permite usted hablarle? Y me dice, ¿de qué va a hablar? Quiero hablar de Dios. Adelante, me dijo. Apagó el radio y me dio lugar y comencé a predicar. Alguna gente me decía, cállese, cállese. Y otros hermanos con sus ojos abiertos poniendo atención. Vino un hombre y en lugar de salir por atrás del camión, decidió pasar por delante. Y cuando pasó por delante, lo que hizo fue darme un codazo, pero fuerte, hermano, en el costado. Y me dijo, cállate, mentiroso. Fueron las palabras de él. Pero así como esto, yo podría hablarle de otros que han padecido por causa de compartir de Cristo, de hablar del Señor. Y repito, hermanos, para muchos de los que están aquí, esto es pura teoría, esto es puro cuento. Pero quizás tal vez haya uno aquí que haya padecido por causa del Señor. Quizás alguien de manera virtual me esté escuchando y entiende bien este mensaje. ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los cerdos? Aquellos que cuando tú les has hablado del Señor, ellos manifiestan odio, ellos manifiestan rencor. ¿Quiénes son este tipo de personas? Son personas que están endurecidos en sus corazones. Este tipo de personas aman la vida del pecado. Son personas con resentimientos, orgullosos en sus corazones, envanecidos en lo que conocen, en lo que saben. Aborrecen la bondad del Señor, aborrecen lo correcto, aborrecen lo justo. Aman el estar conformados a este mundo. Y hermanos, son dominados por espíritus de maldad. Esta persona de la que yo le hablo, ¿sabe de qué me hablaba, hermano? Me decía, yo cuando era usted como chavo, como usted me decía, yo ya conocí un montón de chavas, me dijo. Yo disfruté mi juventud, José Antonio, me dijo. No sé qué hace usted metido en eso, me dice. O sea, ¿por qué odian esto, hermano? ¿Por qué odian lo santo? ¿Por qué odian lo puro? Porque ellos andan en malos pasos. Y cuando usted le habla de esto, es como echarle limón a la herida. Es como ponerle sal a la llaga. Y reaccionan. Y odian que usted le hable de esto. ¿Por qué? Porque son corazones que han sido endurecidos. Pablo los reconocía y decía en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4. También le dijo a Timoteo, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, serán vidas vanagloriosas, serán soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y así sigue el apóstol Pablo hablando de ellos. Ahora pregunta, ¿les vamos a hablar o no les vamos a hablar? Ahí es donde usted tiene que tener discernimiento. Usted debe decir, esta persona tiene la posibilidad de ser convertida. Y lo que puedo hacer es seguir orando por esta persona. Pero no continuar hablando, sino apartarse, hermanos. Porque lo que están haciendo es pisoteando lo santo, lo precioso que usted en ese momento está hablando y compartiendo. Usted y yo debemos de aprender a comunicar el mensaje. ¿Con quién y cuándo? Esto es como los vendedores, hermanos. Ponga usted a un vendedor que le vende un producto y le dice, vaya, lo contratan a usted en una empresa y le dice, ahora venda. No, espérese. ¿Qué hacen con esa persona que quiere vender? Pasa por un entrenamiento. Yo fui vendedor también, le cuento. Me da pena decir de qué vendía, pero era trabajo, hermano, y no fue por mucho tiempo. Vendía seguros funerarios.
Y recuerdo cuando me pasaron el entrenamiento, tenía una carpeta con fotografías y entonces recibí cierto entrenamiento para saber cómo hablarle a los clientes. Y como yo, hermano, ya era cristiano y ya andaba evangelizando, pues de alguna forma el Señor me había dado cierta facilidad para hablar. Que el gerente de ventas me dijo: oigan, mire este señor José Antonio, qué bien comparte, bien enséñame. Pues sí, imagínense, estaba hablando de los muertos y estaba hablando de Cristo, me quedaba bien cuando yo hablaba. Entonces, lo mismo sucede, hermanos, cuando tú le vayas a hablar a alguien, debes de prepararte bíblicamente. Y esto es lo que me duele a mí como pastor, hermanos. Creo que todo pastor le duele cuando una iglesia solamente queda cautiva para oír mensajes, pero no para servirle al Señor, no para conocer la palabra, no para ser un defensor del evangelio o ser un instrumento en las manos de Dios que se prepara conociendo las escrituras, sabiendo las verdades. No, el dominguito. Son cristianos domingueros. Y como dijo Miguel Núñez, eso avergüenza el nombre de Cristo. Ser cristianos domingueros avergüenza el nombre del Señor, porque debemos de ser más que domingueros, debemos de ser instrumentos en las manos de nuestro Señor. Así que, hermanos, yo termino aquí porque ya se me terminó el tiempo. Quiero decirles que este tipo de personas se habla de lo que menosprecian. Los fariseos y los saduceos menospreciaban a Cristo y menospreciaban el evangelio del reino. Amados hermanos, que Dios me le dé sabiduría a usted. Si usted no es alguien que ha compartido el evangelio, yo le diría: hermano, usted es un discípulo de Cristo. Y si es un discípulo de Cristo, usted va a hacer lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Predicó el evangelio. Él no asistía al día domingo a decir: ya está el monte, muchachos, domingo, sermón del monte, allá arriba. No, hermanos, todos los días hablaba del reino de los cielos. ¿Quieres tú ser un discípulo del Señor? Entiende esto: tú no puedes ser un cristiano de domingo. Tú debes de ser un discípulo de Cristo que anda en sus pasos y que quieres ser como Él. No sé si van a decir amén a esto, pero aunque no dijeras, la palabra me enseña que los discípulos de Cristo son llamados a ser como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo les invito, si nos ponemos de pie. Hay un canto que siempre me llama la atención y es un desafío. Tiene que ver, hermanos, con decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser como tu Hijo amado.